Hola, soy Javier Gastón, responsable de la plataforma denunciascolectivas.com. Estoy aquí y quiero primero agradecer a los seguidores de la sección de economía de Facebook del país. Estoy aquí para hablaros de lo que ha sucedido hoy con la decisión del letrado del TJUE sobre lo que estaba pendiente de decidirse sobre las cláusulas suelo. Y bueno, pues me han invitado porque soy el responsable de la plataforma jurídica denunciascolectivas.com y tenemos una experiencia relevante en este tipo de reclamaciones, habida cuenta de que afectan además a muchísimas personas y que llevamos ya trabajando en ellas 5 o 6 años, arrojando pues unos datos de resolución de este tipo de problemas bastante significativo, ¿no? Lo que ha sucedido hoy con el señor Mengozzi, viene a ser lo siguiente, es decir, el señor Mengozzi lo que ha hecho ha sido venir a decir que el TJUE aparentemente no es quien para decidir sobre este asunto, es decir, viene a dejar las cosas tal y como estaban, que según estaban era que se podía reclamar la retroactividad desde el 9 de mayo del 2013, pero no con efecto anterior, y por lo tanto viene a seguir manteniendo la inseguridad jurídica que hay sobre este tema tan cuantitativamente hablando, tan grave como son las cláusulas suelo, ¿no? Que han afectado a más de 4 millones de contratos hipotecarios y que, afectan de una forma significativa, ya sea desde el inicio, retroactivamente desde el inicio, una media, nosotros hemos sacado una media de 14.000 euros por afectado y desde el 9 de mayo del 2013 en 10.000 euros aproximadamente por afectado. Por lo tanto, si hacemos el cálculo total, 4 millones por esas cuantías, dan unas cifras realmente escalofriantes, ¿no? Y quedo un poco a la espera de vuestras preguntas para ir contestándoos. Se están empezando a incorporar los primeros espectadores a esta conexión en directo. ¿Dirías que con esta decisión el consumidor está ahora menos protegido que hace unos días? Está de la misma forma protegido, es decir, al final sabemos que el camino de la reclamación lo que hace es prácticamente segura, porque nosotros llevamos 28 meses sin perder casos de cláusula suelo. La única discrepancia está en que se solicita la retroactividad total y subsidiariamente desde el 9 de mayo del 2013, se suele conseguir desde el 9 de mayo del 2013, pero lógicamente los afectados lo que quieren es recuperar la cantidad total. Es decir, hay un escenario bastante claro de reclamación, pero la gente quiere que le devuelvan todo lo que ha pagado de más, todo lo que le han cobrado indebidamente, en realidad. Raúl Marcos nos escribe y nos está comentando que el abogado de la Unión Europea ha cedido a las presiones. ¿A qué presiones se puede referir? Realmente no se sabe. Vamos a ver, aquí ha habido la incursión, digamos, de distintos estamentos que han hecho que las cosas suenen raras, ¿no? Es verdad que suena raro. Suena raro porque es raro que el TJUE no pueda decidir, que el TJUE es el último eslabón de la cadena judicial y por lo tanto es quien podría tener que decidir sobre este asunto. De repente que digan que no va a poder decidir, aunque es verdad que también el señor Mengozzi, lo que dice el señor Mengozzi no es vinculante, es decir, puede que luego el TJUE declare otra postura, ¿no? Pero sí es verdad que es raro que el colaborador necesario, por hablarlo de una forma jurídica, digamos, el colaborador necesario, que es el Banco de España, siga insistiendo en que las cláusulas suelo son un producto legal o legítimo, cuando todos los jueces o la práctica totalidad de la judicatura están declarándolas nulas. Es curioso que el Tribunal Supremo en su día dictara una sentencia, vamos a llamarla salomónica, en la cual venía a darle la razón a una de las partes, pero a impedirle la retroactividad y, por lo tanto, es una cuestión curiosa también. Hay que tener en cuenta que en este país, desgraciadamente, el Tribunal Supremo lo nombran los miembros del Consejo General del Poder Judicial y a los miembros del Consejo General del Poder Judicial los nombra el Parlamento. Es decir,
hay demasiadas injerencias en un asunto que debería ser pues, entre una parte y otra, con un juez por medio, que dictara una sentencia sin tener ningún tipo de presión. Probablemente en Europa, evidentemente no se puede asegurar, sí que ha habido pues elementos externos que pueden haber creado alguna sensación o algún clima de opinión, el propio sistema bancario. También sabemos que de alguna forma puede haber o se está hablando de la influencia del Brexit. A nosotros nos resulta raro, es decir, nos resulta raro porque precisamente si hubiera tenido una influencia hubiera sido en contra, es decir, a favor de lo que se solicitaba, porque Gran Bretaña estaba o se colocaba al lado del Reino de España en la solicitud de mantener el criterio del Tribunal Supremo. Yéndose Gran Bretaña o pretendiendo irse Gran Bretaña de Europa, lo que no es normal es que Gran Bretaña incida en algo que no le va a afectar en el futuro, ¿no? Entonces, no lo sé, son demasiadas cosas que hay muchas preguntas en el aire, desde luego. Cosas extrañas y nunca es bueno. Para lo que es un asunto judicial, nunca es bueno que haya injerencias de terceros. Juan Jesús nos habla de un caso concreto. Él habla de, bueno, él tiene una hipoteca en Sabadell y dice que el banco no le ha eliminado la cláusula suelo, que es del 2%, que no hay manera y por qué, pregunta, por qué existe una diferencia de criterio entre entidades. ¿Existe una diferencia de criterio? No, no existe. En realidad no existe una diferencia de criterio. Lo que sí es verdad es que cada una de ellas lo aborda como puede. Es decir, tratan de resolver el problema dilatándolo en el tiempo, ¿bien? Porque es un problema que afecta a unas cantidades de dinero muy, muy importantes en su conjunto, y que, bueno, que no quieren hacer frente a ellas de una forma, más que de una forma escalonada, ¿no? Todas ellas tienen esa, digamos, esa voluntad de trasladar el problema en el tiempo. Buscan que la gente pues vaya haciendo reclamaciones judiciales, pero que sin que se genere un efecto llamada, además, es decir, que esto se vaya diluyendo de una forma escalonada, ¿no? No hay una diferencia en realidad de unas entidades con otras, tienen todas más o menos esta misma estrategia. Pregunta Carlos si vamos a tener que esperar a la resolución final o si ya puede empezar a reclamar lo que le corresponde desde 2013. Bueno, para empezar, cuanto antes se reclame, antes se termina con el problema. Ya sabemos que es una reclamación razonablemente segura si se va con letrados especializados en este tipo de reclamaciones, es decir, si no se juega con letrados primerizos, y bueno, cuanto antes se inicie la reclamación, antes se terminará con el problema. Como en la solicitud de la reclamación se va a reclamar las dos cosas, se va a reclamar la retroactividad total y subsidiariamente la reclamación parcial, es decir, la reclamación desde el 9 de mayo del 2013, va a suceder lo mismo, esperemos al mes de diciembre o no, es decir, porque al final esta resolución del TJUE no afecta como tal más que aquellos casos que están judicializados, es decir, no van a llegar los bancos y van a decir, bueno, pues vamos a dejar de aplicar la cláusula solo o vamos a dejar o vamos a devolver el dinero, ¿no? Entonces, cuanto antes se empiece con la reclamación, antes se acaba. Y lo que hay que tener en cuenta además también es que, como el camino está muy claro ya, las reclamaciones cada vez se hacen más cortas, es decir, en el tiempo. Hace 2, 3 años la reclamación podía durar de entre 14 y 18 meses. Como ahora se va por primera instancia, pues normalmente viene a durar 12 meses, pero como además los bancos son conscientes de que pierden, y pierden en la mayoría de los casos, si no en todos, lo que buscan es allanarse en un momento dado para que les cueste menos dinero las costas que tienen que pagar a los letrados. Por lo tanto, nos estamos encontrando casos que en 1, 2, 3 meses de repente ya tenemos solucionado el asunto de la cláusula suelo para las personas que van por la vía judicial. No es en todos los casos, evidentemente, pero cada vez nos encontramos más veces con este escenario. Mar preguntaba antes en qué consistía el tema de las cláusulas suelo. Para el público que no esté relacionado con este producto, ¿se lo podría explicar brevemente? Voy a intentar ser claro, es decir, si yo hablo de un derivado financiero, os va a sonar a chino, pero si os digo que es una limitación a la bajada del tipo de interés
cuando el tipo de interés que se ha pactado es un tipo de interés variable, se puede entender algo mejor. El problema radica fundamentalmente en que estamos hablando de pequeñas cantidades porcentuales aparentes, pero esas pequeñas cantidades porcentuales aparentes, imaginemos que tenemos un 2% de cláusula suelo y un diferencial del 0,50. Bueno, pues esa diferencia del 1,50 se puede convertir en un 30% más al mes a pagar en la cuota hipotecaria, ¿no? Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de un problema que es exponencial respecto de ese porcentaje y que supone un problema muy grande para muchas familias que en un momento de crisis como este pues se han encontrado con que están pagando más y ese freno les ha generado un perjuicio, digamos, importante en su renta mensual, ¿no? Bueno, es un problema además, o sea, para entenderlo bien, precisamente ese factor exponencial es lo que hace que los jueces consideren que esta cláusula es una cláusula muy importante dentro del contrato y que por lo tanto había que haberlo explicado muy bien a la hora de contratarlo. Y bueno, es el principal motivo, el principal motivo por el cual se está ganando todos los casos o la mayoría de los casos. Bueno, está muy bien explicado y nos viene perfecto para nuestra próxima pregunta que nos la envía Jesús. Dice que tiene una hipoteca pero no está seguro de si tiene una cláusula suelo. ¿Cómo lo puede saber? Pues metiéndose en nuestra plataforma, en denunciascolectivas.com, nosotros apuntándose, le solicitaremos la documentación, la analizaremos sin coste alguno para él. Si vemos que tiene una cláusula suelo, lo que haremos será identificar si merece la pena reclamar o no, si puede reclamarla o no, es decir, cuáles son los elementos que permiten la reclamación. Si la reclamación es viable, lo que hacemos es que le concertamos una cita con uno de nuestros letrados en su propia provincia. Nuestros letrados están distribuidos por toda España precisamente porque eso es lo que garantiza, digamos, de alguna forma que conozcan bien los juzgados, los jueces y demás, y que permitan hacer las reclamaciones que se pueden hacer, es decir, sin correr riesgos adicionales, ¿no? La primera visita es gratuita, luego los letrados además son conscientes y son sensibles a la situación económica actual, por lo tanto nadie va a no reclamar por una cuestión económica, con lo cual, bueno, pues ese es el mejor consejo que le podemos dar. Ismael dice que en su caso él reclamó por vía judicial, le han pagado desde 2013 hasta el día de hoy y pregunta si al final se decide pagar con carácter retroactivo, ¿cómo puede reclamar? Vamos a ver, independientemente de lo que se decida, es decir, la retroactividad total, nosotros hemos encontrado alguna vía para conseguir la retroactividad total, lo que ocurre es que en dos procesos judiciales distintos. Nosotros tenemos probablemente la primera sentencia de retroactividad desde el inicio del contrato hasta el 9 de mayo del 2013 contra el BBVA en Tenerife, y el BBVA no ha podido rechazarlo, es decir, no ha podido argumentar la sentencia del Tribunal Supremo porque hemos encontrado la vía de que no sea vinculante la sentencia del Tribunal Supremo a esa reclamación. Dicho esto, si por algún casual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rectifica y determina que se puede solicitar la retroactividad total, los letrados encontrarán la fórmula necesaria para poder hacer esa reclamación, es decir, independientemente de que se haya juzgado. Hay vías y además estos retos son los retos que realmente hacen de la profesión, digamos, algo interesante, ¿no? Porque al final es el orgullo de sacar adelante este tipo de reclamaciones, bueno, pues entra dentro, digamos, de los parámetros de la profesión. Nos pregunta un usuario que en caso de ganar el juicio, si se le recalcula el préstamo y le baja el capital. Si se le recalcula, claro, por supuesto. Es decir, la reclamación, cuando uno consigue la sentencia del tribunal, lo que se suele hacer es se perciben las cantidades pagadas de más o cobradas indebidamente por la entidad, más los intereses de esas cantidades y más el recálculo del cuadro de amortización. El recálculo del cuadro de amortización, para que nos hagamos una idea, puede rondar entre el 30 y el 40% de las cantidades percibidas entre intereses y cobradas indebidamente. Es decir, son cantidades
sustanciales. Es decir, desde el 9 de mayo del 2013 hasta hoy, la media son alrededor de unos 10.300 y pico euros. Si fuera la retroactividad serían 14.000 y pico euros. Es decir, estamos hablando de medias. Hay personas que tienen más, hay personas que tienen menos, ¿no? Pero son cantidades sustanciales en cualquier caso. Y pregunta también si hay que declarar a Hacienda los años anteriores por la devolución. Conviene hacer claro, pero hasta que no se produce el hecho de la devolución, es decir, no se puede saber, ¿no? Pero una vez que se recibe, lógicamente, como ha habido una deducción fiscal con arreglo a ese préstamo hipotecario, bueno, pues conviene hacer una rectificación. Evidentemente, habrá que pagar unas cantidades, pero desde luego son poco significativas y se hará en la siguiente declaración fiscal. Bueno, estamos ya concluyendo este directo. Muchísimas gracias a todos por dejar vuestros comentarios. Bueno, tenemos un caso también de Ángel. Dice que cómo puede quitar la cláusula suelo que tiene. Tiene un 2,95% desde 2003. O sea, él quiere deshacerse de esa cláusula. ¿Qué tendría que hacer? Pues fundamentalmente hacer esa reclamación judicial. Es decir, porque no solo va a quitar la cláusula, sino que va a percibir aquellas cantidades que ha pagado de más. Es decir, la vía judicial es la vía más garantista para obtener el mejor resultado, digamos, de negociación con el banco. Al final, una vía judicial no deja de ser una vía de negociación en la que hay un tercero que puede bueno, pues decidir por las dos partes. Y quizá para cerrar con una especie de reflexión final, ¿crees que las entidades en general han sido lo suficientemente transparentes con los ciudadanos con este asunto? No ha habido una voluntad, ha habido un enrocamiento, en realidad. Ha habido un enrocamiento que ha hecho que las entidades bueno, pues han tratado de dilatar el problema. No ha habido transparencia, ha habido, incluso cuando se produjo la sentencia del 9 de mayo del 2013, sí que ha habido, por parte de las tres entidades que estaban en dicha sentencia, sí que ha habido un gesto, el BBVA hizo un primer planteamiento de dejar de aplicar la cláusula de suelo y acatar la sentencia, lo cual dice mucho por su parte porque no estaban obligados como tal, es decir, la sentencia era sobre 28 afectados, no sobre la totalidad de los usuarios. Por lo tanto, ha habido entidades que sí, pero es verdad que bueno, están un poco a verlas venir, a ver cómo lo solucionan y a ver cómo dilatan el problema en el tiempo. Y vamos a cerrar con una última pregunta de César. ¿Es el IRPH un suelo encubierto? A ver, el IRPH se está convirtiendo en una nueva cláusula suelo. Es decir, lo que estamos viendo con las sentencias que estamos obteniendo del IRPH, que ya van siendo muchas y que están siendo positivas, es que los jueces están interpretando la doctrina no la doctrina de la irretroactividad, pero sí la doctrina de la falta de transparencia en la contratación del IRPH, de la misma forma que lo hicieron con las cláusulas suelo. Si ese es el camino, lo que es seguro es que se van a convertir en las nuevas cláusulas suelo. Es decir, tenemos un nuevo caso en el cual se va a aplicar un criterio razonable de falta de transparencia en la comercialización, al margen del inicial que se había planteado, que es la falta de objetividad del propio IRPH y que ha reconocido incluso el propio Banco de España. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectaros a este directo. No os olvidéis de suscribiros a la página de Facebook del País Economía para seguir todas estas informaciones y muchas más. Habrá muchos más directos de este estilo. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y nos vemos muy pronto. Gracias.